Muy buenos días para todos los asistentes a esta reunión de la Sociedad Geográfica de Colombia. Hoy tenemos el honor de tener con nosotros como conferencista al doctor Paolo Lugari. El doctor Paolo Lugari es miembro de la Sociedad Geográfica de Colombia, miembro de número. Es una persona eminente, es un científico muy reconocido nacional e internacionalmente. Ha dedicado toda la vida a la investigación, especialmente a dar vida a una parte de nuestro oriente colombiano. Él merece toda nuestra gratitud, nuestro reconocimiento como un verdadero científico, entregado al servicio de la ciencia y de el mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos. Entonces, hoy tenemos el honor en este ciclo de conferencias que lo hemos denominado Ciencia y Cultura, Eufrasio Bernal Dufaux, en memoria de el doctor Eufrasio Bernal Dufaux, quien fue nuestro presidente hasta el 6 de octubre del año pasado. Bueno, a continuación le voy a pedir al doctor Hernando Dueña, nuestro vicepresidente de la Sociedad Geográfica de Colombia, que haga un saludo y una presentación del doctor Paolo Lugari. Muchas gracias, coronel. Paolo Lugari y el Centro Experimental Las Gaviotas. Doy la bienvenida a todos los participantes a este diálogo con Paolo Lugari sobre el Centro Experimental Las Gaviotas, del cual es el principal ideólogo y el cual dio origen a un proyecto agroindustrial de gran importancia localizado en las profundidades de la Orinoquia colombiana. Centro experimental que logró integrar alrededor del cariño que la naturaleza se merece a llaneros nómadas, ganaderos, agricultores primitivos y a soñadores que sin perder su identidad llaman a las gaviotas hogar y se consideran un pueblo, el pueblo de gaviotas, combinando con esta ideología el aspecto socioeconómico de la región de su influencia. Centro experimental en donde con el sudor diario los gaviotas lograron demostrar lo errado que estábamos los colombianos, que considerábamos que al oriente de las estribaciones de la cordillera oriental se presentaban llanuras infértiles en donde solo existían estrechos bosques de galería. Cuyas aguas corrían al oriente, cuyas aguas corrían al oriente. Centro experimental que con su entusiasmo y persistencia cambió la errónea idea que teníamos los colombianos de que las grandes llanuras orientales eran infértiles y que hoy en día entregan a la humanidad, asombrados, un nuevo bosque tropical que bajo su follaje se regeneran un ecosistema con más de 210 especies amazónicas. Centro experimental que incrementó las lluvias en las regiones de influencia, permitiendo aflorar de un sinnúmero de arroyos, de aguas cristalinas que recorren para deleite de todos las llanuras. Centro experimental que cambió la filosofía de vida de un pueblo, impactando positivamente desde el punto de vista ambiental el planeta, por lo cual ha sido reconocido por todo el mundo.
Paolo Lugari no le gusta que lo definan. Se siente encasillado. En esta ocasión solo quiero decir que Paolo Lugari es un soñador, pero un soñador que logró hacer realidad sus sueños con tenacidad y con mucho trabajo. Gracias. Yo doy la palabra a Paolo Lugari. Muchas gracias a todos, especialmente al coronel ingeniero Augusto Bamón y a Hernando Dueñas por sus palabras sobre gaviotas y sobre mi persona, que es uno de los tantos coequiperos de este centro de creatividad tropical. Pero antes que nada, quiero citar una frase de las 365 que dice: reciban un saludo caluroso del micromundo de las gaviotas, ubicado en la inmensidad de la cuenca del río Orinoco, lejos de todo y cerca de nada, en donde las cosas aún no tienen nombre, como lo dijera Gabriel García Márquez. Con esta introducción, además de un saludo sostenible a todos los participantes, quiero entonces, según lo acordado con la Sociedad Geográfica, empezar a responder las preguntas que ustedes tengan sobre las máximas y mínimas de gaviotas expresadas en 365 frases. Coronel, me permito entonces leer algunas preguntas que ya han llegado al chat. Doctor Pablo, buenos días. Muy buenos días. Un saludo sostenible. Gracias, doctor. Primera pregunta. El título se hace el juego de palabras de máximas y mínimas. ¿Cuáles han sido esas mínimas o momentos de especial dificultad en los 50 años de las gaviotas? Bueno, es decir, prácticamente la respuesta a esto está en la forma en que ustedes valoren la lectura de estas frases, en donde todo está conectado con todo. No importa el orden en que ustedes las miren, porque al final todas convergen hacia la totalidad de gaviotas, de tal forma que ustedes mismos pueden valorar cuáles son máximas y cuáles son mínimas. Gracias, doctor. Siguiente pregunta. ¿Es posible en la práctica cambiar el patrón monetario por el patrón Vita? Esta es una pregunta de una gran importancia, pero quiero ponerla en contexto, ya que un gran amigo de gaviotas, Mario Calderón Rivera, decía que un texto sin contexto es un pretexto. Entonces vamos a analizar, como lo hice en cierta oportunidad en la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, de cuál es la proposición para la sustentabilidad de la vida humana acompañada de las otras. El ser humano sin agua puede vivir 4 días. Sin un aire respirable puede vivir 4 días. Sin alimentación puede vivir 42 días. Y todo esto tiene que estar sustentado en el bosque planetario, que incluye, obviamente, puede ser una redundancia ya, que los océanos son parte de este planeta, que incluye la protección al fitoplancton marino. Entonces, nosotros nos decimos en gaviotas, en esas gimnasias mentales permanentes, peripatéticas, en donde han intervenido a través de 50 años muchísimas personas, amigas, tanto de Colombia
como en el extranjero, nos decimos que si la tierra no conserva por lo menos el 50% de sus bosques emergidos, pues va a tener muy posiblemente a la vuelta de siglo un colapso ambiental que por lo tanto redunda en lo económico y en lo social. Entonces decimos, ¿por qué un patrón monetario no está vinculado a la supervivencia? No a la supervivencia, a una buena vivencia de la vida en este planeta. Es que el planeta no tiene ningún problema. Él no necesita ser salvado. Él seguirá girando alrededor del Sol. Quien tiene problemas es la permanencia de la vida humana en la Tierra. Yo nunca he podido entender esas campañas publicitarias que hablan de salvar el planeta en vez de hablar de salvar a la humanidad. Entonces, yo y nosotros decimos que hoy día con las aerofotografías y todos los trabajos digitales y las ciencias cibernéticas es muy fácil saber a diario cuál es el comportamiento de esta cubierta vegetal. Y en medio de esa cubierta vegetal está todas las otras vidas, sobra decirlo, sobre todo en los países del trópico, en donde está el mayor índice de biodiversidad. Entonces, ese patrón monetario, que es fácil establecerlo con las tecnologías digitales de hoy, es que un país o unos países crean un fondo o crean un patrón, mejor dicho, para que cuando un país diga que determinada área esté viva, eso sea un patrón de respaldo monetario y no cosas tan caprichosas como el oro o de otra naturaleza. Esto es casi un replanteamiento de la soportería económica para la vida. Por eso las he llamado vida, que es lo fundamental. Esa es la razón del patrón monetario. Obviamente que tiene que llegarse para esto a un gran consenso. Algunos los pensarán una utopía, pero para mí fue mucho más utópico haber llegado en el pasado a otros patrones monetarios. Y esto es una respuesta estructural, de fondo, a la sustentabilidad y no simplemente cosas laterales, artificiales, que no marcan un verdadero hito en su densidad para solucionar el problema, nada menos que la permanencia de la vida en este planeta. Muchas gracias, doctor. Siguiente pregunta. ¿Qué opina de la economía circular? Bueno, ¿Y ¿qué opina de la economía circular? ¿Y si se ha implementado y cómo lo han hecho? Bueno, primero nosotros en Gaviota no la llamamos economía circular, sino recircular. Estamos inspirados en un pensamiento del sabio toscano, de Leonardo da Vinci, ese polimático que fue capaz de fusionar el arte con la ciencia en 50 disciplinas diferentes, que en Gaviota la llamamos art-ciencia, o sea, el arte y la ciencia unidas. Este es casi, digamos, un aporte al léxico castellano de los gavioteros. Entonces, la frase de Da Vinci, sobre Da Vinci, nosotros tenemos 130 títulos en la biblioteca de Gaviotas, es: todo está en todo, todo está hecho de todo y todo viene de todo. Es decir, que no tiene sentido que nosotros solamente nos fijamos en algo lineal, o sea, siembra, producción,
consumo y desechos. Cuando todo eso en su totalidad, inclusive no con una imaginación prodigiosa, sino con una imaginación que la tienen muchísimas personas a la vuelta de la esquina, todo eso se puede llegar a ser útil nuevamente a la sociedad. Ahí, como le decía yo a Ariel Armel, es el poder de los consumidores, que son los que pueden definir qué es lo que se debe producir finalmente. Casi que en esta sociedad, en donde los bosques muertos son más importantes que los bosques vivos, algo que nunca he podido entender, solamente debiéramos llegar a consumir a la vuelta de 20 años todo lo que se pueda reutilizar, reciclar, biodegradar, como sea, pero de talmente, pero que finalmente la palabra botadero de basuras deje de existir en la cultura humana. Y todos estos botaderos tienen que volverse bosques, tienen que reverdecerse, tienen que volver a ser verdes, tienen que volver a cumplir su función de activo ambiental. Es que el activo ambiental más importante es el árbol. De ahí que San Francisco lo llamara el hermano árbol, que está obviamente alimentado por el hermano sol, porque finalmente la fotosíntesis es lo que produce esta vegetación arbórea, que de una diminuta semilla, de algo tan insignificante, surge un bosque esplendoroso. Por eso en Gaviotas trabajamos con cero desprecio, porque nunca podemos dejar de admirar este hecho admirable. Ahora, yo siempre he dicho que en cualquier sitio vacío, no importa que yo le entregue el árbol a otra persona, tiene que sembrarse un árbol. Porque si la tierra no llega nuevamente a tener por lo menos un 50% de la tierra emergida con cubierta vegetal, la humanidad, ojo, no la tierra, no tendrá ningún futuro a los términos de esta centuria. Eso, el árbol, la siembra del árbol debe ser inclusive una obligación constitucional. Debiera estar dentro del escudo nacional. Debiera ser algo que nos acompañe durante toda la vida y mucho más. Porque los árboles, la mayoría de ellos, superan la edad biológica del ser humano. Muchas gracias, doctor. Siguiente pregunta. Sobre el cambio climático. ¿Qué se está haciendo en Gaviotas al respecto? ¿O cuál es su pensamiento sobre los desperdicios generados por los humanos? Bueno, muy buena pregunta, porque dicen los desperdicios generados por los humanos, no por la naturaleza. En la naturaleza nada es desperdicio, nada se desprecia. Lo que sucede es que todavía no hemos podido desarrollar a plenitud nuestra capacidad instalada mental para poder esto entenderlo en el hondón del alma, en la profundidad que ello significa. Cuando usted tiene un bosque plantado, este es un bosque cultural, pero se hizo con una especie tropical, el pino caribe, cuyas semillas las trajimos de Centroamérica y de la Amazonia colombiana en unos pequeños parches que hay todavía de este pino. En un vuelo que hicimos con mi distinguido amigo Mauricio Obregón, que fue fundamental en este proceso de buscar las semillas tropicales que se adaptasen a los suelos de la Orinoquia profunda. Entonces, 8.000 hectáreas, 8 millones de árboles, que luego generaron otros 10.000 millones de especies vegetales, no 10.000, perdón, 10.000 hectáreas de especies vegetales, es un aporte no solamente para gaviotas, en donde no somos neutros, no somos de carbono cero, no, impactamos pero positivamente el ecosistema.
Es decir, no solamente se trata de defenderlo, sino de fortificarlo, de aumentar sus cimientos ecológicos. Y generamos mínimas cantidades de dióxido de carbono y capturamos millones de ellas que están ahí en la atmósfera, porque afortunadamente la atmósfera, nuestro horizonte, el cielo no tiene fronteras ni políticas, no tiene fronteras de países. Ahí es donde se da la verdadera hermandad, que en estas situaciones de pandemia es realmente la única respuesta que nos puede dar una póliza de seguro de vida hacia el futuro. Yo decía hace poco, en algunas charlas sobre estas frases, que si esta pandemia nos hubiera alcanzado con una crisis ambiental mucho más profunda, llegar prácticamente a un 50% de la afectación de la organización atmosférica, obviamente su resultado hubiera sido mucho más desastroso, mucho más negativo. Todavía tenemos tiempo para poder reaccionar, pero si queremos empezar, empecemos ya, porque si mostramos un planeta totalmente reverdecido, con árboles de distintas densidades y de distintas especies, yo creo que todavía podemos lograr nuestra permanencia. Yo nunca he estado de acuerdo con estos genios, la mayoría de ellos de la cibernética, que tuve oportunidad de leerlos cuando la Universidad Carnegie Mellon de Estados Unidos me otorgó un doctorado en ciencia y tecnología, que proponen que hay que colonizar el espacio, que proponen que hay que volver a la luna, cuando en la Tierra tenemos todavía suficiente espacio para asentamientos humanos inteligentes con la naturaleza, en sitios mucho menos inhóspitos que los que hay en los diferentes planetas que ellos han propuesto como posible colonización, como es el caso de Elon Musk y de Jeff Bezos. Por eso, en vez de volver a la luna, volvamos a la Tierra. Y ya después de que nuestra seguridad de existir en este planeta esté garantizada, pues vayamos a otros planetas, vayamos a otros sitios, porque inclusive pronostican, plantean la posibilidad de seres transhumanos, los cyborgs, cuando todavía en nuestro planeta viven 1.000 millones de personas que yo las llamo prehumanos, en condiciones prehumanas, negando la solidaridad del ser humano, que es su condición fundamental para llamarse humano y Homo sapiens sapiens. Siguiente pregunta, doctor Paolo. ¿Apoyan los diferentes gobiernos a gaviotas? ¿En qué forma lo hacen? Si es positiva la respuesta. A ver, ha habido apoyos gubernamentales en distintas épocas, pero que no tienen casi ningún significado. Digamos que han podido significar el 3% de nuestro presupuesto. Pero a mí no me gusta hablar de gobiernos, ¿no? A mí me gusta es hablar de una sociedad, porque una sociedad siempre tiene el gobierno que ella misma escoge o que ella rechaza. Luego, el problema es de la gente que habita un territorio más que de un gobierno. Por eso, en el gobierno del presidente Belisario Betancur, me acuerdo en un almuerzo que nos acompañó el padre Rafael García Herreros, con quien tenía alguna amistad, planteamos de que en la mitad de los llanos se construyera la nueva capital de Colombia, llamado Malandúa, que la describe en su libro Nos pintaron pajaritos en el aire, el periodista Juan Pablo Calvás. Y estábamos avanzando, teníamos los diseños,
habíamos convencido al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo en su participación. Inclusive el presidente Betancourt decía que solamente iba a recibir las cartas credenciales de los embajadores allá en la Orinoquia Profunda, en Malandúa, que en lenguaje sicuani quiere decir un mensajero de buenas noticias. Pero las dificultades de la época en que era el ministro, el doctor Roberto Junguito, que supo manejar esa crisis fiscal, no permitió poder avanzar en el desarrollo de Malandúa. Igual propuesta también la hicimos con el presidente Carlos Lleras Restrepo cuando denominamos esa ciudad tropicalia. Pero todo esto por razones fiscales y más tarde por razones también culturales y políticas y administrativas. Porque no olviden que Colombia es el país que tiene más abogados per cápita del mundo. Entonces, toda esa enredadera administrativa y jurídica, toda esa maraña hace difícil llegar al difícil arte de la sencillez, valga la redundancia, para ejecutar un proyecto, sobre todo cuando un proyecto se sale de la línea, cuando un proyecto es disruptivo, y eso implica obviamente un cambio cultural. Qué maravilla sería para Colombia tener una capital totalmente sustentable que nunca llegue al punto de no retorno ambientalmente en la mitad de los llanos. En otros países se han logrado hazañas y cosas mucho más difíciles, en condiciones tremendas, pero sin embargo lo han logrado. Por eso para mí la geografía es la fusión del paisanaje con el paisaje. Es decir, que ese paisanaje que la habita, esa superestructura mental, sea la que sea la protagonista fundamental de su futuro antes que una simple espectadora. Muchas gracias, doctor. Siguiente pregunta. Distinguido doctor Rugari, leo en una página virtual que usted trabaja en el desarrollo de una vivienda familiar autónoma e inteligente que genere su propia energía renovable. ¿Podría decirnos en qué fase de la meta final se encuentra? Muchas gracias. Yo no hablaba solamente de la vivienda. Cuando hablé ante la Academia de Ciencias, tuve la oportunidad de hablar de un barrio desconectado. Es decir, toda la creatividad, no olvidémonos que la lógica y la racionalidad se encuentran en las ecuaciones profundas y misteriosas de la creatividad, que ahí están, pero que no han podido salir a flote, dejar de ser misteriosas. Entonces, hablábamos en aquella intervención es de barrios desconectados, de barrios desenchufados, que los llamaba futurarias, en donde estos barrios resuelvan su problema energético con energía solar, pero energía solar yendo a las raíces de la investigación, cogiendo frescas los últimos resultados, que sabiéndolos conocer y distinguir, ya pueden competir fácilmente con las energías tradicionales o convencionales. Decía que el agua en un país como Colombia, que es un país húmedo, de un gran balance hídrico, por eso se llama trópico húmedo, se pueden obtener de fuentes subterráneas en el mismo barrio, en donde las aguas, por el hecho de ser subterráneas, casi todas ya están filtradas por naturaleza. Y decía, además, que el tratamiento de aguas residuales tendría que darse con la aplicación del 25% de área común que están obligados a hacer, que eso sería un área boscosa manejada artísticamente, para que además de cumplir su función de riñón, de purificación del barrio, sea un deleite para la recreación, para combatir el déficit de naturaleza que estamos presenciando
en estas ciudades absurdas, inhabitables, esas y utópicas, porque si hace 100 años nos hubiéramos reunido en algún sitio de Colombia y plantearíamos que las ciudades son lo que son ahora, todo el mundo diría, eso es una utopía, y sin embargo lo logramos. Es lo mismo que la utopía de la pobreza. En un mundo tropical que tiene la mayor productividad primaria biológica del planeta por sus condiciones de radiación solar y demás, tenemos en donde está la mayor productividad primaria, el mayor índice de pobreza. Parece que estamos destinados a que la pobreza siempre nos acompañe. Entonces, decíamos, al tener nosotros todos los recursos, al tener esa disponibilidad de nuestros ecosistemas que manejados inteligentemente nos haría ricos, somos pobres. Luego es un milagro. Ser pobre en medio de la abundancia por falta de imaginación es un milagro, no hay nada que hacer. Por eso cuando yo me adentré en lo profundo de la Orinoquia, mis amigos me decían, pues que eso es una aventura casi demencial, porque esos son suelos pobres. Claro, entonces sosteníamos con varias personas, como sería Joaquín Vallejo y Sven Cetelius y Mario Calderón Rivera, entre otros. Claro, son suelos pobres para cerebros pobres. Entonces lo que hay que buscar es con la creatividad suficiente, qué es lo apropiado para esos suelos. Entonces, finalmente, el suelo no es pobre, es el ser humano que no ha logrado con su imaginación volverlo rico, además con tecnologías sustentables. Haciendo una analogía, cuando el coronel descubrió en Titusville, en Pensilvania, el primer pozo de petróleo. El petróleo no salió con un estandarte, con un festón a decir, yo soy un recurso. No, el que le dijo, usted es un recurso, fue el ser humano. El caso de los viñedos de Europa están en suelos muy pobres, pero pobres porque no hay imaginación. Por eso yo nunca estuve de acuerdo, a pesar de que durante 15 años pertenecía a su junta directiva, con la clasificación de suelos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, porque eran con unos criterios de países no tropicales. Es que el gran problema nuestro y de la educación nuestra en todos los niveles es que es una educación inspirada en países de 4 estaciones. Claro, esa educación de Europa pasó a Estados Unidos y fue muy útil porque estaba en las mismas condiciones ecológicas. Pero al pasarla del norte al sur, o sea, al trópico, ese tipo de educación no funciona. Y por eso somos pobres sostenibles. Es lo único sostenible, la pobreza. Ser prehumanos, porque eso es una condición anticristiana. Es una condición que no debe existir en un país que quiera ser solidario con sus semejantes, todos criados a imagen y semejanza de Dios. Muchas gracias. Siguiente pregunta, doctor. ¿Cuándo cree que la individualidad y el egoísmo del ser humano podrá ser superado por la conciencia de lo común y del respeto global? ¿Llegará pronto ese momento o será demasiado tarde a pesar del avance tecnológico y científico actual? A ver, quiero empezar esa respuesta con esta frase de que perder la esperanza es un acto criminal. Yo nunca la he perdido, pero eso no implica que deje de ser realista y que vea las cosas en su verdadera dimensión. La codicia del ser humano, la falta de solidaridad, es posiblemente el virus ante el cual todavía no hay vacunas.
Y ese virus, precisamente de la codicia, del egoísmo, es el que genera todas las demás pandemias, como la que estamos en este momento viviendo. Es decir, estamos dedicados a resolver nuestras necesidades innecesarias, en vez de primero resolver lo sustancial. Yo soy pesimista de que el virus de la codicia desaparezca en el ser humano por cualquier avance científico y tecnológico, porque como se ha visto con las vacunas, también se manejan con codicia. Pero no podemos dejar de batallar, de trabajar para poder vencer esta circunstancia de la codicia humana. Es decir, nosotros no podemos dejar de ser humanos. ¿Qué es ser humano? Pues es ser solidario, pero ser solidario en lo sustancial, en lo estructural, y dejar de lado ese hiperconsumo que a la larga nos va a consumir a todos nosotros. Siguiente pregunta. ¿Me podría explicar, por favor, la frase de las gaviotas número 38? ¿Qué impacto científico se generaría cuando entremos a analizar profundamente sobre cómo se relacionan los átomos y subátomos que se encuentran en los minerales de la Tierra con los de los otros planetas del sistema solar? Sin olvidar que la vida se originó a partir de las aguas hidrotermales en el fondo abisal de los océanos. Muy bien seleccionada la pregunta. Iba a decir que muy buena la pregunta cuando es nuestra. El agua, para asombro de todos, que es elemental, está en todos los libros, es un mineral. El agua no es un vegetal. O sea que de un mineral nació la vida, curiosamente. Y después, obviamente, de los mares pasó a las tierras emergidas. Entonces yo pregunto, ahora con esta carrera espacial de estos dos grandes protagonistas de la cibernética, o tres, que son tres los que están trabajando en la carrera espacial, ¿qué pasa cuando esos átomos que están allá en el espacio se combinen, hagan sinergia con los átomos que se encuentran en nuestro planeta? No tengo ni idea. Además, que todos los laboratorios del mundo pueden medir linealmente, pueden medir cada elemento, pero no han podido medir todavía, y se nota claramente con la actual pandemia, no han podido todavía medir la sinergia. ¿Qué es lo que pasa cuando se produce la conexión espontánea, tanto de los átomos que están fuera de la Tierra como los que tenemos acá entre nosotros, que en muchos casos pueden ser coincidentes, pero en otros casos no? Ahora, eso es una pregunta, yo no tengo respuesta, ni más faltaba. Simplemente es una inquietud para molestar la capacidad instalada mental de las personas sobre este tema. Por eso, el gran problema de los desarrollos científicos y tecnológicos es que es mucho más fácil realizarlos que poder entender sus consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Ahí está el quid del asunto. Nosotros podemos ser sabios, es decir, ser eruditos, que hoy día con la tecla de un computador uno ya lo es. Cualquiera es un erudito. Pero ¿en dónde está la inteligencia, la superinteligencia para poder entender las consecuencias de ese salto tecnológico, para bien o para mal, en el futuro? Y muchos de esos futuros pueden ser desastrosos y muchos pueden ser benéficos, pero ¿en dónde está el riesgo de precaución? Por eso uno, cuando toma una decisión, alcanza a visualizar 3, 4, 5 consecuencias, pero las consecuencias pueden ser 30 o 40.
de eso se trata la complejidad, de cómo ver todo, de ver cómo el todo está relacionado con el todo, tanto en sus partes como en sus totales. Por eso la educación tiene que ser, en mi concepto, replanteada, en donde a la gente se le enseña a pensar, se le enseñe a poder filtrar esas posibles bondades o maldades de cualquier desarrollo tecnológico. Muchas gracias, doctor. Siguiente pregunta. Doctor Paolo, ¿cómo ve el tema de la inteligencia artificial? ¿Cómo es el impacto? Temas como tecnología que el ser humano no puede llegar y como oportunidad. Bueno, eso es casi para unas 3 eventos de esta naturaleza y es un tema apasionante. Pero vamos por partes. Dice, ¿es una inteligencia artificial? Sí, pero ¿quién la desarrolló? Pues los humanos. Luego es una inteligencia humana manifestada a través de lo que se llama una inteligencia artificial. Desde Herón de Alejandría se plantearon artefactos de inteligencia artificial, luego por Da Vinci y por muchos más. Pero ahora estos cambios se están dando de una manera vertiginosa. Parece que fueran Fórmula 1. Hay cambios sustanciales cada 3, cada 5 años. No sé si la humanidad tiene la capacidad de adaptarse fisiológica y biológicamente para hacer que estos cambios no la afecten de manera vital. No sé, porque antes estos cambios se daban en lapsos de 100, de 200, 300 años y el ser humano alcanzaba a adaptarse y a defenderse de sus efectos, ya fuera en el caso de que fuesen negativos. Pero ahora no, ahora nadie sabe. Ya estamos hablando de que es posible tener un cerebro totalmente fusionado con una máquina. Claro, una máquina que nosotros creamos. No olvidemos eso, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando la inteligencia artificial avanzada, como dice Ray Kurzweil, el jefe de innovación de Google, cuando ella ya se puede prácticamente injertarse al cerebro humano, que el ser humano se vuelva mitad máquina de inteligencia artificial y mitad biológico, o sea, un ser electrónico y orgánico al mismo tiempo? ¿Qué va a pasar? ¿En dónde está el genio que nos va a decir cuáles son las consecuencias de eso? ¿Cómo hacemos para poder discutir con los amigos de Singularity University que ya están hablando de la inmortalidad del ser humano a través de la reactivación y reprogramación celular? O sea, que al ser humano lo inmortalizan con las células de cuando tenía, por decir algo, 40 o 50 años. ¿Qué pasa cuando ya el ser humano perdió el propósito de su vida, su propósito de mejoramiento, su propósito de perfeccionamiento? Cuando él, al saber que ya puede ser eterno, pues deja de preocuparse por todo eso y cambia totalmente el esquema social, el esquema religioso, el esquema económico. Es decir, cambia la sociedad, pero ya no en un proceso evolutivo normal, sino que esto ya son saltos, ¿no? Son, a ver, es que no tengo la palabra adecuada en este momento, pero son unos cambios abismales. No son de una evolución que se puede dar en años, sino de una evolución que se da en 3, 4, 5 años, o 10 años, o 15 años, o 20 años. Por eso, ¿qué es en la historia de la humanidad y de la vida en la Tierra? Nada, fracciones de segundo. Por eso yo creo que lo de la inteligencia artificial tiene que ser abordado por todos nosotros.
antes de que la dejemos avanzar tanto que ya sea imposible adaptarnos a ella o modificarla para beneficio de la humanidad. Repito, es el resultado de la inteligencia humana. Ojalá que sea tan inteligente para verle lo positivo y no lo dañino, porque finalmente una tecnología per se no tiene ética, depende de cómo uno la use. Es decir, un martillo sirve para colgar la última cena de Da Vinci en el comedor o también para hacerle el daño a alguien en su cabeza, en su cráneo. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Muy importante lo que menciona sobre el mapa de usos de suelos. ¿Hasta qué punto esta clasificación ha determinado el destino de Colombia y de otros países? Bueno, mire, si yo le hubiera hecho caso al mapa de uso del suelo, yo allá en el Bichada, en la Orinoquia profunda, en la cuenca del soberbio Orinoquio, como lo llamara Julio Verne, pues lo único que hubiera hecho hubiera sido ganadería extensiva, porque en ese momento eso decía lo que en ese entonces se llamaba el ordenamiento territorial. Pero por fortuna hubo personas, hubo gavioteros que fuimos totalmente disruptivos y nos lanzamos a plantear todo lo contrario de lo que decía el mapa de suelo sobre cómo evitar el conflicto del uso. Pues nosotros creamos un conflicto y ese conflicto mejoró el suelo, mejoró la parte social, económica, ambiental, y hoy tenemos un bosque extraordinario con una gran densidad, totalmente orgánico, es el bosque orgánico más grande del mundo, porque fuimos capaces de salirnos de la clasificación de los suelos. Es que la imaginación no se puede clasificar, eso es un absurdo. Alguien me dice a mí en algunas reuniones que si soy capaz de hacer un manual de creatividad. No, pues eso es casi llegar a unos niveles de demencia, esa pregunta. No, ahí lo importante es que ese proceso disruptivo, salido de la caja, fuera de los moldes tradicionales, sea benéfico en el trípode, o sea, en lo económico, en lo social y en lo ambiental, es decir, que sirva para todo el concierto del desarrollo de todos sus componentes, obviamente entrelazados, porque eso de fragmentar el conocimiento es algo muy peligroso y que es tan frecuente en nuestra educación. No estoy hablando de Colombia, sino estoy hablando del trópico en general, ni más faltaba. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Hace mucho tiempo existía preocupación por la urbanización de la sabana de Bogotá. Hoy, cuando los urbanizadores alcanzaron sus propósitos, ¿era válida tal preocupación? Bueno, es decir, eso yo nunca he podido entender el absurdo de las grandes aglomeraciones humanas, que cuando nos coja una pandemia, una pandemonia, como se llama en otras partes, pues con estas densidades urbanas su posibilidad de expansión es muy fácil, encuentra el terreno abonado. Obviamente que no tiene sentido ocupar las tierras de la sabana de Bogotá cuando pueden ser la despensa alimentaria. Ahora, eso no quiere decir que las tierras de la sabana de Bogotá son las únicas ricas. Depende para qué. Las tierras de Gaviotas y del Bichada eran consideradas malas. Sin embargo, resultaron excelentes. ¿Para qué? Para crear bosques biodiversos tropicales con una tecnología disruptiva. Ahora, en un país prácticamente vacío, en un país con una densidad por habitante y por kilómetro cuadrado tan baja, ¿por qué no se empiezan a desarrollar centenares de pequeños asentamientos de 10,000, de 20,000, de 50,000 habitantes, en donde ellos mismos, por su dimensión, sean capaces de recuperarse de su afectación ambiental para que no lleguen al punto de no retorno, en vez de seguir creciendo y que mucho esfuerzo mental del mundo
están dedicados a resolver toda la afectación ambiental con carros eléctricos, con otra serie de tecnologías, cuando lo lógico es ubicar en el territorio colombiano, especialmente en la Orinoquia, asentamientos humanos que le hagan honor a su palabra de humanos, en donde por su tamaño todos estos conflictos con la atmósfera, con los tráficos, con la parte social, que la gente con una gran densidad pierde su armonía social muchas veces. ¿Por qué no llenar a Colombia de nuevas ciudades hechas con inteligencia, hechas con un criterio de permanencia hacia el futuro? Yo no he podido entender eso. Ahora, al señor que me estaba hablando, perdón, señora, de la parte de los suelos, en Gaviotas ya empezamos a trabajar en esto. Aprovecho que se me olvida de golpe decirlo, que es en la agricultura perenne, agricultura permanente. Siembra una vez para cosechar siempre. ¿Se imagina usted todo el carbono que evitamos lanzar a la atmósfera si solamente rastrillamos una sola vez para sembrar algo perenne? Por ejemplo, hay muchísimos, por ejemplo, el árbol del frijol, para hablar de enormes genéricos, ¿no? El árbol del frijol, uno lo puede sembrar una sola vez, puede durar 30, 40 y 50 años, y entrega un frijol nutracéutico con muchas mejores condiciones alimentarias y además aporta nitrógeno porque es una leguminosa, ¿no? Es lo que vulgarmente se llama chachafruto o balú. Ese es un ejemplo de 700. Hace poco un amigo mío en Estados Unidos sacó un libro de 700 especies perennes que pueden alimentar mejor a la humanidad, inclusive con mejores sabores, pero no hemos logrado llegar a eso. En este momento el 70% nuestro viene de alimentos de agricultura perenne, de agricultura permanente. Y así les puedo hablar de muchísimas otras especies de verduras. Hay verduras también perennes, de árboles y demás. Es decir, que uno va al bosque, un bosque comestible, y de ahí se alimenta todos los días en las mejores condiciones posibles. Y lo único utópico de esto sería no hacerlo. Es decir, yo aspiro a invitarlos a ustedes a viajar a Gaviotas, a ver el presente y el futuro, o el futuro en el presente, y darles a ustedes ese día un almuerzo de bienvenida en donde todo, las calorías, las proteínas, vitaminas, etcétera, vengan de un bosque permanente, perenne, algo así. Antes de sentarnos a la mesa, 2 horas antes vamos y escogemos nuestros alimentos en un cultivo perenne, no temporal, no transitorio. Y hay 700 especies, más otras que hemos descubierto en el bosque tropical de Pino Caribe, que tiene una diversidad, como lo señalaba Hernando Dueñas, nuestro vicepresidente, de 210 especies. ¿Qué tiene eso de raro? Es un problema cultural. Yo decía en esas caminatas en Gaviotas, en calles por fortuna no pavimentadas, decíamos, ¿por qué tenemos que refrendar que uno puede inclusive crecer económicamente? No sé si combatiendo la pobreza, pero sí crecer económicamente, pero es tan difícil un cambio cultural que tenga sus raíces en el trópico. Es el redescubrimiento del trópico. Ustedes pueden bajar por la página web de Gaviotas un libro de Mario Calderón Rivera llamado Renacimiento en el Trópico. En el trópico existieron grandes culturas. Es decir, cuando Tenochtitlán y Teotihuacán eran unas agrourbes, porque allá no separaban lo rural de lo urbano,
perfectamente organizadas y autosuficientes, todavía en Europa la mayoría de la gente vivía en rancheríos. Es decir, ¿por qué en lo que es importante, obviamente, sin negar los avances tecnológicos, pero manejarlos adecuadamente, no volvemos a renacer en el trópico? Pues ahí nacimos. Nosotros venimos del centro del África. Nos bajamos de los árboles, aumentamos el coeficiente cognitivo de nuestros cerebros y luego de haber bajado a los árboles, de volvernos bípedos en una sabana idéntica a las que hay en la Orinoquia, en esa mezcla de galerías de bosque y de sabanas, fuimos capaces de bajar de los árboles e ir a la luna. Entonces yo pregunto, ¿por qué no somos capaces de sostenernos permanentemente en este planeta? Muchas gracias, doctor. Siguiente pregunta. Doctor, ¿cómo considera usted que las universidades podrían retomar el horizonte de la integralidad y complementariedad del conocimiento en el que forman a los futuros profesionales? Mire, si uno repasa no la historia de la universidad, sino la historia de la educación. La universidad, al fin y al cabo, es un instrumento educativo. En Grecia, la gente no hacía, en esos famosos talleres peripatéticos, no hacía fragmentación del conocimiento. Ahí, como decía Da Vinci, todo está en todo. No había la departamentalización de la universidad, las especializaciones. Es decir, yo considero que una especialización es muy peligrosa, porque se vuelve, es como una lombriz que persigue solamente su especialización, sin tener en cuenta cómo eso impacta el todo. Está bien que se especialicen, obviamente, se necesita, pero sobre la base de que anteriormente hayan entendido cómo su especialización afecta a la totalidad. Además de la universidad lo dice. La universidad, ¿qué quiere decir? La unidad es la diversidad. Y ya las universidades se han fragmentado. Además, ellos dicen, no, fragmentémonos, eduquemos separadamente, que luego el estudiante hace la síntesis y arma el rompecabezas. Al contrario, después, ¿qué es lo que pasa? Que el estudiante cada vez piensa en su ficha de rompecabezas y no en la armada del rompecabezas como una totalidad, obviamente, con derecho de vez en cuando a cambiarse para adecuarse a las nuevas circunstancias. Yo señalé en una de mis conferencias de que en Gaviotas, cuando no hay crisis cada 5 o 6 años, nosotros nos la reinventamos, porque es la única forma en que podemos reorganizarnos partiendo de la realidad. En este momento estamos trabajando en un proyecto, allá no hay directores, todos son coordinadores de áreas, no hay decanos, por eso para mí todo Gaviota es un campus educativo para que todos ellos que trabajan en la biofábrica de Colofonia y Trementina, en el biodiesel al 100%, en las plantaciones, en los cultivos perennes, todos ellos sean profesores, entreguen sus enseñanzas, para que así miren cómo el uno afecta al otro. Porque cuando un problema se presenta en su totalidad. Por eso esa frase de Da Vinci, que no me canso de repetir, dice, todo está hecho de todo, todo viene de todo y todo regresa a todo. Luego, Da Vinci fue un verdadero polimático, manejó 50 temas y en todos ellos era una persona destacada. Entonces, ¿por qué no hacemos eso? Yo no le veo a eso dificultades. Obviamente puede haber pereza mental, eso sí, que es la más peligrosa de las perezas, ¿no? Cambiar de la forma de pensar. Muchas gracias, doctor. Siguiente pregunta. También temas como la criogénesis, que ya se utiliza para enfermedades como cáncer, que se realiza el proceso para que en un futuro ya exista la cura para esa enfermedad, ¿es una discusión moral
o se ve como un avance de nuestra condición humana? No, a ver, cualquier avance de la condición humana que no sea moral ni ético, pues es un retroceso. Es así de sencillo, ¿no? Además, eso de creer que porque a uno lo congelan, no sé, a menos 250 grados centígrados, y que en algún momento ya se ha llegado a la reactivación celular y por lo tanto lo pueden a uno resucitar, pues eso es ciencia ficción. Pero hoy día con los adelantos tecnológicos no podemos estar seguros de que es ciencia ficción. Puede ser realidad. Yo no me aparto. Yo conozco a varios de sus protagonistas, pero tenemos que estar totalmente atentos para que esos adelantos sirvan para curar enfermedades específicas, dolencias puntuales, pero que no vaya a generar el poshumano en un mundo que tiene todavía 1.000 millones de prehumanos. Entonces, uno no puede negar los avances, no puede negar que haya sabios, pero que actúen con sabiduría ética. A eso es que me refiero, porque si no, todo avance es un retroceso, sobre todo en los que creemos que este planeta tiene que seguir siendo habitado por humanos. Además, de las 6 especies humanas, la actual fue la única que pudo supervivir. ¿Por qué no la reforzamos? ¿Y por qué dejamos de lado experimentos que pueden ser valiosos como esfuerzo de creatividad, pero que no sabemos cómo va a ser su impacto en la sociedad? Repito, además, ¿qué sacamos con tener este tipo de superhumanos si a la vuelta de 100 años no tenemos un ecosistema planetario que permita la vida humana? ¿Para qué? Por eso yo he dicho en muchas de mis reuniones que no hay nada más importante que sembrar un árbol. Muchas gracias. Siguiente pregunta. A pesar de que está de moda el tema de la innovación a nivel mundial y en nuestro país, ¿considera que Colombia se encuentra en un nivel primario en cuanto a proyectos sustentables? Yo no creo que solamente Colombia, yo creo que el mundo entero. La sustentabilidad tiene mucha prensa, tiene mucho radio, tiene mucho diplomado, tiene muchos máster, pero cada vez la realidad es inferior a la promoción publicitaria de este tipo de proyectos. Entonces, estamos teniendo un desarrollo sustentable a través de periódicos y a través de tablets, de anuncios digitales, pero en términos totalmente reales, cada vez es menos. No solamente se están aumentando, sino disminuyendo. Métanse ustedes en esa aplicación Worldometer y todos los días le dicen todas las hectáreas que se deforestan, que en relación con las sembradas hay una distancia gigantesca y además quieren reemplazar un árbol de 1 metro, de 50 centímetros de diámetro, de 30 centímetros de diámetro, con un pitillo, con una plántula, que además no se cuida, porque lo más difícil en un proyecto de reforestación, en un proyecto de cubierta vegetal, es su mantenimiento. Porque el ser humano y el ser vivo requiere mantenimiento, ¿no? Entonces, eso hace que el panorama sea realmente deplorable. Ahora, en términos de medios mediáticos sí ha aumentado muchísimo, pero eso no se refleja en el suelo, no se refleja a la hora de la verdad, y además sus porcentajes no impactan la problemática. Ahora, esto no quiere decir de que no se puede hacer. Acuérdense en que yo dije que el único crimen que no se puede permitir es perder la esperanza. Pero que esto no sea una frase de caché. Es decir, manos a la obra. Es que la mejor manera de decirlo es hacerlo. Somos unos genios para decirlo. En Colombia hay gente con una extraordinaria capacidad de expresión. Hay ejecutivos, pero no hay ejecutores, que son dos cosas
totalmente diferentes, ejecutores. O sea, que sean capaces de desarrollar actividades y que esas actividades se puedan medir en determinada área y superficie. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Por qué tomó la decisión de realizar 365 frases en lugar de un texto hablando de las gaviotas? Bueno, obviamente que esos son decisiones arbitrarias, ¿no? Ni más faltaba. Pues como para que coincidieran con los días del año, pero ya voy en 500, vamos en 500, porque estas frases son de consumo, son de consenso, ¿no? Por eso en la próxima conferencia tenemos que decir 365 frases y más del centro de las gaviotas. Ahora, yo he considerado que hablar en términos de frases, de cláusulas cortas, es mucho más pedagógico y mucho más sensible para la gente. A ver, a mí todos me piden que dé unas conferencias, tanto en el extranjero como en Colombia. Y esta misma metodología ya la hemos usado en varios países. Entonces yo digo, miren, si ustedes quieren oír una conferencia sobre las gaviotas, hay por lo menos 30 conferencias en YouTube y unos 50 PDF que los pueden leer con calma. Y entonces, ¿para qué nos repetimos? Y la repetidera, y la repetidera. Entonces, la ventaja de estas preguntas es que a mí mismo me inspiran, porque cuando yo respondo, estoy haciendo otras conexiones adicionales. Y la conferencia no termina siendo tan tediosa porque la gente está participando y además está participando contribuyendo. Muy posiblemente de esta intervención a mí me salen 4 o 5 frases que no se me hubieran ocurrido si no fuera por este sistema interactivo que ha causado muy buena impresión y que hasta cierto punto es un acto creativo de comunicación de las gaviotas. ¿Qué problema hay que cuando ustedes inviten a un conferenciante, escriba no 365 frases, escriba 10 o 15 frases sobre en lo que él se siente competente y sobre esas responda? Es mucho mejor que oír un discurso ahí que ya antes con seguridad se había pronunciado en algún establecimiento o reunión. Ojalá que en el futuro las conferencias de ustedes sean de este tipo, ¿no? Ojalá. Obviamente yo no soy dueño de la verdad, yo simplemente soy un inquietador, ¿no? Una persona que ayuda a pensar, nada más. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Cómo ha afectado la pandemia actual a los procesos de gaviotas? Qué buena. reflexiones surgen de esta coyuntura desde gaviotas? Muy bien. Qué buena intervención. A ver. Toda pandemia o pandemonia pues es reprobable. No. Que repito, como dije antes, afortunadamente nos cogió en el mundo con un nivel de contaminación que todavía no ha llegado a situaciones críticas de no retorno, porque si no hubiera sido devastadora. Bueno, en gaviotas, ¿qué efectos hemos tenido? Primero, nosotros estamos allá al aire libre. Segundo, somos en este momento 120 habitantes, porque muchos volvieron a sus fincas para luego volver, en un área de 8.000 hectáreas. O sea, que hay una gran dispersión. No es esa concentración urbana absurda. Por eso nosotros hablamos de ruralización y no de urbanización. Entonces, y además, como Gaviotas es una fundación autosostenida, ¿no? Ellos saben que al momento de disminuir los ingresos, pues no podemos fabricar billetes, así de sencillo. Y cuando hay estas crisis de otro tipo, las hemos tenido de otro tipo, que no es el caso de rememorar, porque además son deprimentes, refiriéndose a la violencia, a la gente, curiosamente, el índice de creatividad se les dispara. Es decir, irónicamente, aunque no debiera decirlo, bienvenida a las crisis, ¿no?
porque eso nos despierta. Por eso me gustó mucho que este evento se hubiera iniciado con esa intervención musical de Cuando la llanura despierta, de René Devia, interpretada por el profesor Cristóbal. Un ejemplo cualquiera. Nosotros tenemos una fábrica de colofonia y cementina, que es vivir del sudor del árbol sin afectarlo. Nosotros no hacemos las incisiones como en el caucho para sacar la resina. Simplemente hacemos como unos toques de cirugía. Y el árbol y el bosque, por eso nuestro es perpetuo, ¿no? Necesitamos en esa fábrica, después de 30 años, reemplazar la caldera, una caldera de 150 caballos. Bueno, empezamos a cotizar para llevarla. Es una caldera de biomasa, que es más difícil que usarla que si fuera de fuel oil. Y empezamos a cotizar 350 millones de pesos. Muy bien. No teníamos esa liquidez en parte por la pandemia. Muy bien. Y además que Gaviotas no le gusta tener mucho superávit, porque el exceso de superávit indica que no estamos investigando, que no estamos creando. Estamos equilibrados. Bueno, entonces, obviamente, empezamos a hablar, a hacer gimnasia mental, a desarrollar lo que alguien llama la superidea. Tú pones una idea sin jerarquías, ¿no? Tú pones una idea, yo pongo otra y después haré otra de esa combinación que es lo que llamamos la superidea. Muy bien. Y hace 15 días se terminó la caldera, obviamente una caldera mejorada con un sistema de filtros en donde el mismo vapor de la fábrica de colofonia induce para que no haya hollines en la salida de la chimenea del ciclón. Bueno, y además de ahí salieron mejoramientos para la mal llamada estufa de leña, que en Gaviotas llamamos unidad térmica mejorada para el crecimiento rural, en donde una parte del sistema de esta unidad térmica avanzada es para cuestión de alimentos, la otra es para agua hervida, para producir toda el agua potable, y al mismo tiempo esa agua hervida se descarga a la cisterna para que la cisterna, al estar conectada con el pozo séptico, se puedan combatir la mayoría de las bacterias y además también ayudadas con electroimanes para que salga finalmente un agua residual no potable, pero que tenga índice biológico, es decir, que después uno con ella puede tener, por ejemplo, un estanque de peces. Este proyecto aún no está terminado, ¿no? Este proyecto es ensamblar toda la creatividad de Gaviotas en una unidad térmica. Y gracias a la caldera se lograron hacer transferencias tecnológicas que si se hubieran comprado no se hubieran dado para tener la creatividad en construir nuestra propia caldera. Aspiramos a ser, como decía mi amigo Alvin Toffler, el autor de la tercera obra, por infortunio ya fallecido, aspiramos a ser prosumidores, o sea, que consumimos lo que nosotros mismos producimos. Mire, hace unos años di una conferencia en el auditorio de la Universidad Nacional Otto de Greif. Y yo nunca me he explicado por qué las universidades, por eso nunca he aceptado ser parte de su consejo directivo con mucho respeto, obviamente, ni más faltaba, porque ellas teniendo las mejores facultades de arquitectura, de economía, de administración y todo lo demás, no son capaces de diseñar y construir sus propios edificios, sus propias instalaciones, con unas arquitecturas bioclimáticas avanzadas y con autosuficiencia energética, en donde eso sería el primer elemento de enseñanza de la misma universidad a sus estudiantes. Yo no entiendo por qué eso no se hace. Algo tan elemental, tan lógico. ¿Por qué no construyen ellos sus propias sedes? Claro que ahora lo de las sedes tiende a ser disminuido por todo este avance digital de la educación, ¿no? Por eso un ejemplo, uno tiene que ser prosumidor.
producir lo que uno mismo consume, ¿no? En lo posible. No es que en Gaviota hayamos ya llegado a eso a un 100%, pero hacia allá vamos. Es decir, en 5 años esa tiene que ser la meta. Muchas gracias, doctor. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los propósitos de Gaviotas que no se han logrado cumplir y por qué no? Ah, no, muchísimos. Es decir, yo digo que el logro sustancial lo estamos consiguiendo, es decir, hacer un proyecto sustentable en el trópico en las condiciones más difíciles del mundo, en un sitio lejos de todo y cerca de nada. Eso se está logrando. Ahora, fracasos sobre proyectos específicos, muchísimos. Si ustedes me invitan a una conferencia sobre eso, pues duraría meses, ¿no? Pero es que cuando en Gaviotas el fracaso produce prestigio, cuando es de buena fe, produce aliento. Es imposible que haya éxito sin fracasos. Si alguien me dice que no ha tenido un fracaso en la vida, pues sospecho. Y obviamente que los fracasos son mucho más que los éxitos. Y creo que así lo seguirá siendo. Y por eso mismo es que yo no quiero tener superávit, porque el superávit me impide investigar para seguir andando. Tampoco quiero tener déficit, pero tampoco tener superávit. Yo no creo que en las circunstancias de Colombia una empresa o una universidad se le puede calificar por su superávit, sino al contrario, por su equilibrio, porque quiere decir que está invirtiendo todo en sus propósitos fundacionales. Muchas gracias, doctor. Siguiente pregunta. ¿Cómo es el sistema educativo en las Gaviotas? A ver, en Gaviotas hubo una escuela tradicional, pues, totalmente conocida, con algunas variaciones y lo demás. Ahora, todo Gaviotas es una universidad o una escuela, como la quieran llamar, ¿no? O un SENA en otros niveles técnicos, en otros niveles científicos será, bueno, lo de menos es el nombre. Es decir, yo fui 15 años miembro del Consejo Directivo Nacional del SENA, desde la época de Rodolfo Martínez Tono, ¿no? Yo propuse, sin éxito, obviamente, aunque para mí Rodolfo y Mario Calderón eran los mejores, las mayores personalidades de la administración pública colombiana, ¿no? Pero ya llegar a situaciones disruptivas es difícil, ¿no? Aunque Mario sí era más disruptivo que nosotros. A Mario había que atajarlo. Entonces, y casi siempre tenía razón y por eso no le gustaba que lo atajaran, ¿no? Entonces yo decía, ¿por qué todos los instructores del SENA, que son casi 1000, no sé cuántos son? Hace poco dicté una conferencia a ellos, por cierto, con este sistema de frases, ¿no? Y dije, ¿por qué entre todos no hacen un asentamiento humano? Un asentamiento humano de 1000 familias. Y empiezan a investigar que no esté planificado anteriormente, que no esté hecho, que no esté deliberado. Claro, hay que tener unas filosofías de sustentabilidad, de ética social, de todo eso. Pero, sino que ellos lo vayan haciendo poco a poco. Y a medida que lo vayan haciendo, que es el caso de Gaviotas, van naciendo la necesidad de desarrollar muchísimas tecnologías y muchísimas soluciones que después serán motivo de enseñanza para la región. No, a la gente entonces decir, yo hice de Bogotá o de Cali o de Popayán o de Ibagué a fundar una ciudad de 1000 familias, ¿no? En el área rural de esos departamentos que hay miles de hectáreas disponibles, es algo que les afecta sus hábitos, ¿no? Yo no he podido entender eso, ¿no? Es decir, ¿por qué no se puede hacer? Y además la gente en estas tipo de decisiones, el cálculo económico los mata, ¿no? Además, ellos cómo hacen para calcular el resultado de algo que todavía no se ha hecho, que no tiene analogías. Mire, cuando yo pedía, infortunadamente, créditos porque el bosque yo lo sembré con un contrato de captación de carbono, ¿no? En parte. Cuando yo pedía que me dieran créditos para sembrar más árboles en la inmensidad de la Orinoquia. En la Orinoquia hay 6 millones de hectáreas susceptibles para ser reforestadas. Entonces,
Me dijeron, sí, con el mayor gusto, doctor Lugari. Yo en ese entonces aún no había obtenido el doctorado honorario de Carnegie Mellon. Yo soy un creativo, ¿no? Y entonces, si es que puedo serlo. Entonces, me decía así, mándenos el proyecto. Entonces, hacíamos el proyecto con toda honestidad, tal como nosotros lo concebíamos. Prácticamente se burlaban de nosotros. Goyeneche posiblemente podía tener más prestigio. Se lo mandaban a los pares, pero esos pares habían estudiado en forma tradicional en universidades en donde su currículo educativo estaba inspirado en países de 4 estaciones, cuando aquí tenemos una sola estación, la estación tropical. Y entonces, obviamente que los pares, ingenieros forestales destacados, rechazaban totalmente el proyecto. Obviamente a mí no me daba vergüenza, porque una de las ventajas de Gaviotas es que tenemos la capacidad mental para hacer el ridículo. Y cuando uno no puede hacer el ridículo, no puede avanzar cuando es disruptivo. Obviamente, estamos llenos de fracasos, pero finalmente el balance es positivo. Muchas gracias, doctor. Lastimosamente estamos llegando a... Por mí podemos hablar todo el tiempo que quieran. Bueno, doctor, muchas gracias. Siguiente pregunta. En el texto se habla a la vez de la importancia de predecir el futuro, pero también de la imposibilidad de esto. ¿Es una contradicción o cómo se concilian estas dos posturas? Con base en las frases número 149 y 249. Un momentico, la busco. ¿Número qué? 149 y 249. Allí. La 149, ¿es correcto? Dice, ninguna sociedad ha llegado a tener la cultura para poder predecir los escenarios del futuro. Ninguna. De ahí la importancia de tratar de cohabitar con las incertidumbres sin destruirnos. Como el futuro es imposible de predecir, así nosotros lo protagonicemos, hay cosas que se van a dar sin haberlas esperado. Entonces tenemos por lo menos la necesidad de cohabitar con lo que ya tenemos, dado que es imposible establecer cuál es el futuro. Por eso una de mis conferencias se llama El futuro es hoy. ¿Y cuál es la otra frase? La 249. 249. ¿La qué? 249. Ya, correcto. Predecir lo que está por venir, claro, es algo mágico. Yo por eso digo que no se puede predecir. Si alguien lo produce, es un mago. Esto está inspirado también en una frase de Isaac Asimov. Debemos confiar que una avanzada tecnología digital se convierta en la mejor herramienta para auscultar el futuro de la humanidad, para simplemente sospecharlo, no para establecerlo. Y ojalá que esa avanzada tecnología digital se use en términos benéficos para que haga el bien. Es decir, en la misma frase estaba la explicación. Obviamente que hay una gran libertad de interpretarlas, ¿no? Porque toda frase tiene diferentes interpretaciones. Hay un caleidoscopio de interpretación. Entonces, lo que yo quiero decir con eso es que no se puede predecir el futuro. Como uno no puede atajar el futuro, por lo menos tenemos que adaptarnos y cohabitar cuando él llegue. Para eso, ¿cómo? Teniendo la inteligencia suficiente para saber qué es bueno o qué no nos conviene. Ahí está el quid del asunto. Ahí están los verdaderos genios de la humanidad. Es decir, el genio no es ir a la luna. El genio no es hacer un carro eléctrico, que además el primer carro lo hizo Edison. El genio es el que pueda entender cómo las consecuencias de sus grandes saltos científicos puede o no beneficiar la permanencia de la humanidad en la Tierra. Muchas gracias, doctor. Siguiente pregunta. ¿Cuáles proyectos similares a Gaviotas conoce en el mundo
y cuáles han sido sus resultados o impactos. Mire, desgraciadamente no lo digo por orgullo, porque siempre decimos en Gaviotas que la humildad es más productiva que el orgullo. La humildad es más productiva que el orgullo. No lo conozco. El hecho de que no lo conozca no quiere decir que no existe. Si mañana existe, si existe, yo mañana viajo a conocerlo inmediatamente. Porque el mundo ha sido educado sectorialmente y Gaviota es un proyecto integral, en donde además los funcionarios, como se llamen, los empleados de Gaviotas, tienen que estar rotando en diferentes sitios para que ellos entiendan cómo sus decisiones afectan al otro. Por eso en Gaviotas pecamos o no pecamos, estamos bendecidos por la reunionitis permanentemente. Si yo hago esto, ¿cómo te afecta a ti y cómo afecta a todo Gaviotas? Muchas gracias, doctor. Siguiente pregunta. En el texto se habla mucho de la tropicalidad y lo tropical. ¿Qué se entiende? ¿Número es? ¿Se puede ver la pregunta? Con base en las frases 9 y 26. Eso me ayuda. Muy bien. Entonces, Es lo que yo decía. La transformación, yo no creo en ninguna transformación que no sea pacífica, primero que todo. Es decir, finalmente la violencia es el fracaso de la inteligencia. En cualquier sentido, verbal o física, es el fracaso de la inteligencia la violencia. Entonces, para mí, la sociedad y por lo tanto de los sistemas educativos como parte de esa sociedad, tiene que pensar de acuerdo a nuestras condiciones tropicales, de acuerdo a nuestras circunstancias, de todo tipo, integralmente hablando, y por ahora lo que tenemos es una formación que conste que mi padre es ítalo-francés, ¿no? Pero él era profundamente tropical en su forma de pensar, ¿no? Pero hasta ahora lo que hemos hecho es todavía importar nuestras tecnologías y nuestras decisiones de países de 4 estaciones a una sola estación que es continua, que es la tropicalidad. Y para mí ahí está en parte la causa de la pobreza. Por eso siempre seremos vagones y nunca locomotores, porque no estamos investigando de acuerdo a nuestro entorno. Y el que importa lo que no es, no solamente no resuelve sus problemas, sino que también importa los problemas del país del cual importan las cosas. Muchas gracias, doctor. Con base en la frase número 43, se habla de que estamos en los albores de una nueva civilización. ¿Cómo la imagina? Bueno, yo estoy hablando de que hay una nueva civilización, pero no estoy imaginándome. Lo único que yo puedo decir es que en la posmodernidad, lo único que hace la permanencia del ser humano es la civilización del amor. Si no hay solidaridad, que no hay amor, es muy difícil que las civilizaciones del futuro se puedan sostener. Además, yo no las llamaría civilizaciones, como me equivoqué al ponerla en esta frase, que civilización viene de ciudad, de cívitas. Yo las llamaría de culturas, ¿no? Y por eso la única globalización que nos podemos permitir es que el planeta sea sustentable. ¿En base a qué? En base a las ideas de todos sus habitantes, ¿no? En donde lo fundamental, como lo dice el Papa Francisco en Laudato Si, sea la casa compartida, la casa de todos. Y como decía Pablo VI en una de sus encíclicas, que mi padre, como ciudadano del Vaticano, participó en su redacción, decía el desarrollo del hombre como conjunto y de todos los hombres. Muchas gracias, doctor. Siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo le dedicó a escribir las frases? Pues 50 años. Mire, una frase de esta yo la hice 10, 15 veces. Yo me acuerdo que cuando García Márquez nos visitó en Gaviotas, que hizo el comentario que yo le leí al principio,
nos mostró en borrador, ya era borrador de computador, el amor en los tiempos del cólera, que a propósito es muy, muy actual para lo que está sucediendo. Para que todos, 2 o 3 personas, Felipe González y Alejandro Obregón y yo, lo leyéramos y leyéramos sus comentarios. Bueno, y entonces yo le pregunté, bueno, maestro, ¿usted cómo hace para escribir esto? No, esto es el trabajo. Sí, la creatividad llega cuando uno está trabajando mucho, cuando uno está sudando, ¿no? Esta página que tú ves aquí, me nombró una página, no me acuerdo cuál era exactamente, la hice 23 veces para adecuar la palabra y para que tuviera música en su contexto. Y obviamente que esto en realidad no es un libro, es un sudario, ¿no? Es la sudada de cada frase, vuelta a cambiar. Y a pesar de eso ya encontré algo con lo que yo no estoy de acuerdo, que en vez de civilización he debido llamar cultura, porque civilización viene de ciudad y yo no estoy de acuerdo con el desarrollo urbano de los últimos tiempos. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido el impacto de la publicación? Bueno, medir ese impacto a mí me queda muy difícil, porque ese impacto estará en el cerebro de cada uno. Además, en algo que todavía no se ha descubierto cómo funciona. Pueden estudiar el cerebro a nivel molecular, pero nunca están muy lejos de estudiarlo a nivel de conjunto, cómo esas 100 billones, ¿no?, de sinapsis funcionan armónicamente para lograr lo que nosotros hacemos y la forma en que nosotros pensamos y nos conducimos. Pero sí le puedo decir que se han formado en varios países grupos de lectura como este, que nos leen las frases, las discutimos, las ampliamos y de ahí me han salido parte de las 150 frases para llegar a las 500. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Qué cambios ha presentado el pueblo de las gaviotas a partir de su fundación? ¿El qué? Perdón. ¿Qué cambios ha presentado el pueblo de las gaviotas a partir de su fundación? Mire, en cuanto al número de habitantes, ha sido promedio, ha aumentado y ha disminuido porque es una zona de violencia, obviamente, llano adentro. Pero en términos de cambios cualitativos, allá usted entra al comedor nuestro, que en este momento, por las razones del virus, está mandando el almuerzo en portacomidas a cada persona y no hay comedor comunitario. En ese comedor comunitario, usted encuentra una frase que es de Heráclito de Éfeso, que dice, lo único permanente es el cambio. Yo estoy seguro que después de esta conferencia, que ellos la van a oír en diferido, con seguridad van a nacer ideas y nos hacen ver que en algunas cosas estamos equivocados y en otras no, siempre y cuando que apliquemos la frase de que la humildad es más productiva que el orgullo. Muchas gracias, doctor. ¿Cuál era el lugar favorito o de inspiración para escribir las frases sobre las gaviotas? Bueno, muchos. Obviamente, mi biblioteca, obviamente la oficina de gaviotas en Bogotá, que está en medio del bosque. Nosotros estamos en Monserrate, en medio del bosque. Pero fundamentalmente era caminando dentro del bosque de gaviotas, ¿no?, debajo de sus ramas y follajes, ¿no?, en los pequeños claroscuros que deja un bosque, ¿no? Y ahí parábamos y discutíamos, y luego en las mismas calles no pavimentadas de gaviotas, que muchas veces hasta escribíamos en la arena, porque en la época de sequía hay mucha arena en las calles, y sobre eso hacíamos las frases, ¿no? Es decir, es de múltiples sitios, yo no puedo decir que es uno solo, ¿no? Y además también rememorando mis conversaciones con inspiradores, porque uno al fin y al cabo es el resultado de sus inspiradores. Y en eso influyó muchísimo mi padre, Mariano Lugari, que era agrónomo y teólogo. Muchas gracias, doctor. Siguiente pregunta. ¿Cómo le gustaría que su legado proyectado a través de las frases de gaviotas fuera digerido
apropiado y nutrido en el ser humano? Simplemente multiplicando estos eventos, no solamente como en participación, sino a través de clubes de lectura, que era algo muy común. Yo me acuerdo que en mi casa en Popayán, les voy a contar una anécdota. El padre de Lebret vino a Colombia por mi padre era italo-francés, y él convenció al gobierno de traer a Lebret para hacer el primer estudio sobre las condiciones del desarrollo socioeconómico de Colombia. En Popayán, en aquella época, no ahora, se acostumbraba que cada mes en alguna casa había una tertulia que empezaba como hoy también, en este caso no con un solo maestro, sino con un cuarteto musical. Y después venía obviamente la cena, para lo cual mi madre era muy apetecida como gourmet en Popayán. Estoy hablando de hace 50 años o más, bueno, o 40, no me acuerdo. Entonces, mi mamá preparó un ponqué extraordinario, gigantesco, de varios kilos, muy bien logrado y con arte, ¿no? En fin. Y entonces, el padre de Lebret era el centro, el padre que fue una vocación tardía dominica porque había sido marinero, que había tenido una vida de puerto, ¿no? Era el centro. Entonces, todos le preguntaron, la pregunta era, ¿qué es el desarrollo? ¿No? ¿Qué es? Porque inclusive la palabra desarrollo casi no existía por aquella época, ¿no? Bueno, entonces le preguntaron al ministro de Obras Públicas, que por casualidad era un tío mío, Tomás Castillón. Bueno, ¿para usted qué es desarrollo? Como tenía una visión sectorial, aunque era una persona muy brillante, ¿no? Y muy dedicada, pero tenía una visión sectorial. Entonces Tomás dijo, no, es tener tanto número de vías pavimentadas por superficie y por habitante, y nosotros estamos inclusive en aquella época debajo de Haití en ese índice. Entonces le preguntaron a Carlos Sández Santamaría, que era el ministro de Hacienda, que era de mi junta directiva. No, pues tener un balance entre el déficit y el superávit, que está tan de moda ahora, para que la economía pueda produzca un ambiente armónico para ya él dijo, para un desarrollo, porque Carlos fue el fundador de la Alianza por el Progreso, fue su primer presidente de la alianza que fue fundada por Kennedy. Luego le preguntaron al ministro de Salud, ¿para usted qué es desarrollo? Entonces, el ministro de Salud dijo, no, tener tantas camas hospitalarias, hoy diría UCIs, por habitante. Entonces, el padre Lebret le dijo, ¿no cree usted que sea mejor medir la salud por el número de grifas de agua potable y no por el número de camas hospitalarias? Bueno. Y así a todos los ministros del despacho, ¿no? Como cada uno iba hablando sectorialmente. Bueno, luego finalmente todos le preguntaron al padre Lebret, a Luis, bueno, ¿y para usted qué es el desarrollo? Si usted fue el que los invitó a cenar aprovechando la hospitalidad de la familia Lugar y Castillón, ¿para usted qué es el desarrollo? Entonces me dice, resuelta las necesidades básicas elementales, es estar contento, eso es desarrollo. Y fíjense en la importancia de las tertulias. Hoy día eso en Colombia ya no se hace, ¿no? Es muy escasa. Y además se hacen que no son tertulias, sino monólogos, oír a una persona prácticamente y hacerle 2 o 3 preguntas ahí al aire, pero no una figura sistémica como la de hoy. Yo creo que Gaviota está aportando un nuevo lenguaje para una comunicación sensible y que incida en la forma de pensar. Muchas gracias, doctor. Coronel, no tenemos más preguntas en el chat. Quiero aprovechar para saludar a Joen Kohn, que fue una persona clave para los desarrollos de Gaviotas, como él muy bien lo sabe, que nosotros lo reconocemos permanentemente. Él está asistiendo a esta tertulia. Doctor Paolo, muchas gracias por su extraordinaria y maravillosa conferencia, muy sui generis.
Yo conocí el proyecto Gaviotas hace 30 años cuando fui con la Escuela Superior de Guerra, cuando era alumno. Y siempre ambicioné poderlo traer a una conferencia. O sea que para mí hoy es un día muy especial, doctor, porque alcancé esa meta y fuera eso porque miré cómo es una conferencia que no es conferencia, sino una solución a unas preguntas. Muy dinámica, muy novedosa, muy original. Muy bien, doctor. Mire, y lo fui calificando. He estado escribiendo aquí en una hoja un adjetivo que lo describa a usted. Y he escrito que es un Quijote, que es un pensador, que es un filósofo, que es un hombre de trabajo, un motor, que es un soñador, que es un ejemplo de vida, que es una persona interesante porque contagia entusiasmo, que es infatigable, que es adelantado a la época y que es un científico, como usted lo mostró cuando explicó el proceso de la caldera. Bien, doctor. Y en resumen, yo creo que usted lo que es un hombre de impacto, es un causa impacto. En todos nosotros ha causado gran impacto. Estoy muy agradecido, doctor, yo como presidente de la Sociedad Geográfica, que hemos hecho una buena obra. Hemos hecho una buena obra porque lo hemos escuchado a usted durante más de una hora. Miren, me ha impactado, lo que más me ha impactado, 4 puntos. Eso del patrón monetario Vita. Eso fue mucho antes de que se hubieran inventado los bonos de carbono. O sea que usted antes se iba, así un precursor. Lo de la agricultura perenne, me parece que eso tiene que ponernos a pensar. Los pequeños asentamientos autosuficientes también nos tiene que poner a pensar, porque si no pensamos en eso no hemos hecho nada. Y yo había visto algo allá hace 30 años, que todavía lo recuerdo, que eran pequeñas represas que usted hizo allá en el llano. Porque cuando uno piensa en represa, piensa en el desnivel de 100 metros, de 1000 metros. Pero allá usted hizo represas en lo plano. Eso fue más interesante y más útil. Esa sí es una verdadera cultura productiva. Bueno, doctor Paolo, muchas gracias, muchas gracias. Para despedirme quisiera decir una última frase, ¿no? Sí. Que es de mi padre, que decía: vale más una persona con entusiasmo que un premio Nobel deprimido. Y la otra es la que está en el mural de las gaviotas, con la que ustedes invitaron, que dice: la madurez consiste en realizar los sueños, y el que no sueña es porque está dormido. Muchas gracias a todos. Doctor, y si yo quisiera resumir mis reflexiones con una frase suya, yo creo que la frase más valiosa que usted nos ha dicho hoy es: la violencia es el fracaso de la inteligencia. Es que eso sí esa sí tenemos que aplicarla en este momento, ¿cierto? Ojalá en Colombia y en el mundo, ¿no? Sí, claro, es que esa es una es que, mire, forma de pensar. Un ser humano que no puede dialogar, pues no es humano, porque la condición que lo caracteriza como humano es dialogar, ¿no? Es dialogar, es hablar, es reunir. Somos seres gregarios.